Esta mujer tuvo más de 100 hijos, pero ninguno logró vivir más allá de los 12 años. Sin embargo, la mujer no solo no estaba triste, sino que estaba muy feliz. En apariencia, amaba mucho a los niños, tratándolos como sus tesoros más preciados. En realidad, todo era una farsa. Este lugar era en realidad una granja de cerdos, y los niños eran los cerditos que criaba la mujer. Cada niño tenía marcado en el cuello un número único, que registraba su fecha de producción, y el día de cosecha. Cuando llegaba el momento, eran enviados. Sin embargo, estos niños no sabían su situación, y amaban profundamente a esta aparentemente bondadosa mamá. Ese día otra niña pequeña fue adoptada. En ese momento la pequeña Connie olvidó llevar su conejito favorito. Dos niños mayores tomaron el conejo y fueron hasta la puerta del orfanato, planeando entregárselo a su hermana Connie, pero descubrieron que solo había un camión de carga en el momento que abrieron la puerta. Los dos niños se quedaron mudos del terror. Dentro estaba el cuerpo destrozado de su hermana. Su hermana tenía una expresión de horror, como si en vida hubiera visto algo terrible. Al escuchar ruidos, los dos niños se escondieron rápidamente bajo el camión. En ese momento, dos monstruos de rostros deformes se acercaron, babeando mientras agarraban el cuerpo de su hermana, y luego metieron a su hermana en un recipiente lleno de líquido. No seas psíquica, Lisa. Mamá, comer de un bocado, solo porque a los monstruos les encanta comer carne humana. Esto explicaba por qué los niños adoptados nunca volvían con cartas, porque ya habían sido devorados. Y las constantes pruebas de inteligencia eran porque los niños más inteligentes eran más deliciosos para los monstruos. En ese momento, los monstruos olieron el aroma de los dos niños. Un monstruo asomó la cabeza hacia debajo del camión. Por suerte, Emma y Norman ya habían escapado de allí. Sal, ¿quién lo puso de pie? ¿Qué quieres hacer? Cuando se calmaron, recordaron que por el pánico, Emma había dejado caer el conejo bajo el camión y mamá lo había encontrado, pero mamá aún no sabía quién había descubierto su secreto. Para no ser enviados, decidieron escapar antes de que mamá los descubriera. A ellos. Los siguientes días, fingieron que nada había pasado, sonriendo todos los días. En secreto, Emma y Norman comenzaron a inspeccionar el terreno. Para escapar, tenían que atravesar el alto muro que rodeaba la granja. Esto no era difícil para ellos. Solo tenían que evitar la mirada de mamá para poder escapar fácilmente. Pero las cosas no eran tan simples. Ese día, cuando jugaban al escondite, una niña se perdió en el bosque. Mamá, deliberadamente frente a todos, abrió su reloj de bolsillo, como si activara un dispositivo de localización, y rápidamente encontró a la niña perdida en el vasto bosque. Los dos no podían imaginar que en el cuerpo de cada niño había un dispositivo de rastreo implantado, y esta acción de mamá parecía ser una advertencia para ellos. Pronto mamá sospechó de Emma y Norman. Algo así como demonios, viendo la mirada terrible de mamá. Por suerte Emma no se delató. Entonces él con sombrero, ¿dónde está? Él lleva el sombrero ¿de qué? El sombrero para buenos momentos, 2 cuchillos, mucho. Especialmente el de Gunasa. Oye mamá, casa esquiando. Casa esquiando, mamá. Connie, ¿conoces lo que adora? Aunque sabía que Connie había muerto, Emma preguntó intencionalmente, esperando despertar la culpa de mamá. Más importante era resistir por la principal. ¿Dónde está Connie? Oye, Steve. Emma, de solo 11 años, logró engañar con su actuación y salir del paso, pero al bajar las escaleras, Emma se arrodilló temblando, porque mamá, que parecía inofensiva, ahora era demasiado aterradora para ellos. Para aumentar las posibilidades de escape, le contaron la verdad de la granja a Ray, porque en todo el orfanato, ellos tres tenían la inteligencia más alta. Mamá tiene que quedarse. Al conocer la verdad, los tres decidieron unirse para ejecutar el plan de fuga. Pronto Emma encontró el dispositivo de rastreo escondido detrás de la oreja de un bebé. Ray se encargó de encontrar la forma de destruir el rastreador, mientras Norman fingía jugar al escondite con otros niños, entrenando sus habilidades de escape. Todo marchaba sin problemas, y mamá parecía verlo todo, pero no tomó ninguna acción. Por esto Norman estaba seguro de que entre ellos había un traidor, ese que vino después, para descubrir al traidor. Norman deliberadamente puso una trampa, y pronto el traidor realmente apareció. Traidor. ¿Qué? ¿Mamá no es espía? Resultó que Ray se había convertido en subordinado de mamá hace mucho tiempo, ayudando secretamente a mamá a vigilar todos los movimientos de los niños de la granja, pero lo que Norman no entendía era por qué el día que encontraron a Connie, Ray los había guiado deliberadamente a él y a Emma para descubrir la verdad de la granja, hasta que Ray dijo, resultó que Ray era el verdadero MVP, porque solo infiltrándose en territorio enemigo, podía obtener información más convenientemente. Durante todos estos años, Ray, siendo subordinado de mamá, gradualmente ganó su confianza. Así Ray se convirtió en un doble agente, ayudando a Norman y otros a escapar, mientras proporcionaba información falsa a mamá, intercambiando así más regalos y recompensas de las manos de mamá. De esta manera Ray, con las pequeñas piezas de los regalos, finalmente construyó una máquina, capaz de destruir el dispositivo de rastreo. Ya se acercaba el próximo envío, y esta vez sería Emma o Norman. Sin tiempo que perder, Ray decidió ayudarlos a escapar antes. Antes de cenar, Ray distrajo a mamá, creando una oportunidad para que Emma y Norman escaparan. Pero la inteligencia de mamá también era muy alta, y fácilmente descubrió el plan de Ray. En el último momento encerró a Ray, y usando el rastreador encontró a Emma y Norman. Mamá, he fallado. Dáselo a mamá. Viendo que así ninguno de los dos podría escapar, Emma decidió darle la oportunidad a Norman, y luego con todas sus fuerzas detuvo a mamá. Pero en ese momento, mamá sin esfuerzo, le quebró la pierna derecha a Emma. Al escuchar el grito de Emma, Norman, su amigo de la infancia, se quedó paralizado. Luego comenzó a correr desesperadamente. Cuando Norman trepó el alto muro, descubrió que las cosas no eran tan simples como pensaba. Detrás del alto muro había un enorme abismo que rodeaba la granja. A menos que le crecieran alas, no podría escapar. Viendo esta escena desesperante, sin otra opción, Norman tuvo que rendirse. Regresó calmadamente junto a mamá. En este momento parecía aceptar su destino y eligió voluntariamente reemplazar a Emma como la siguiente mercancía. Antes de ser enviado, Norman les contó a Ray y Emma lo que había visto y luego los abrazó. Más o menos, gracias mamá.
Pero ¿cómo podría Emma conformarse con dejar que su mejor amigo muriera? En la última despedida, Emma hizo un último intento. Abrazó a Norman. Emma, estoy en el correo, simplemente no podemos dejarte ir también. Pero bajo la mirada atenta de mamá, cuya inteligencia superaba lo normal, hacer esto era demasiado ingenuo. ¿Qué pasa entonces? Mamá. Para darle a Emma una oportunidad de escape. Norman así. Fue enviado y se convirtió en comida para los monstruos. Después de perder a Norman, Emma se desplomó. Ray también se rindió. Toda la granja se llenó de un aire de desesperanza. Mamá veía todo esto. Los días pasaban uno tras otro. Pronto llegó el siguiente día de envío, y esta vez el que sería enviado era Ray. La noche antes de que Ray fuera enviado, Emma encontró a Ray. En Gira, resultó que todo esto lo habían actuado deliberadamente para mamá, con el propósito de que mamá bajara la guardia. Durante el tiempo que perdieron a Norman, Emma había estado actuando en secreto. En secreto. Les contó a todos los niños sobre la granja de carne humana, y elaboró un plan de escape, entrenándolos discretamente. Para que todos los niños pudieran escapar, Ray tuvo que adoptar un plan de sacrificio personal, que era quemar el orfanato, mientras se prendía fuego a sí mismo. Solo así podría distraer a mamá, porque él era mercancía importante. Mamá no podría abandonarlo. Cuando mamá llegó, el comedor ya estaba envuelto en llamas. Solo quedaba Emma llorando allí. «Mamá, ¿dónde está él? ¿Dónde estás?» Al ver que perdería mercancía importante, mamá se alarmó por primera vez y sacó su localizador, que mostraba que Ray estaba en medio del fuego. Sin pensar mucho, mamá se apuró a apagar el fuego, pero el fuego era demasiado grande. No podía extinguirlo. Cuando se volteó, Emma ya había desaparecido. Siguiendo la localización, al final del pasillo, encontró una oreja ensangrentada. Resultó que Emma, para librarse del rastreo, en un momento crítico se había cortado la oreja. En ese momento mamá se dio cuenta de que había sido engañada. En ese momento Emma, aguantando el dolor, llevó a los niños mayores al bosque. Usando el dispositivo que Ray había hecho, lograron destruir los rastreadores de sus orejas. En ese momento Ray también apareció entre la multitud. Resultó que unos minutos antes, en el momento que Ray encendió el fuego, Emma lo detuvo, y luego sacó jamón y rebanadas de carne. Las puso sobre la ropa, creando así un olor a carne quemada. Por eso logró engañar a la astuta mamá. Cuando mamá reaccionó, los niños ya habían subido al alto muro, y bajo ellos estaba el abismo profundo. Por suerte, cuando Norman estaba vivo, ya había contado esto a todos, y había encontrado la mejor ruta de escape. Después de innumerables entrenamientos, los niños hábilmente tomaron la cuerda, y la lanzaron al otro lado del precipicio, logrando tensar la cuerda. Luego, usando perchas, cruzaron el precipicio, uno tras otro. Al final solo quedó Emma. En ese momento mamá también llegó allí. «Adiós, mamá. Querida Emma, que tengas una vida feliz». Bajo la mirada de mamá, Emma cruzó el precipicio, luego cortó la cuerda, y desapareció en el bosque con todos. Viendo a los niños desaparecer, mamá recordó su infancia, cuando también era una niña inocente. Desde que descubrió la verdad de la granja, también había resistido e intentado escapar, pero al final fue detenida por su mamá. Para poder sobrevivir en este mundo demoníaco, sin más opción, eligió otro camino, que era aceptar la invitación de los monstruos. Se destacó en examen tras examen, mientras todos a su alrededor se convertían en comida para monstruos. Ella sobrevivió y tuvo hijos, finalmente convirtiéndose en la mamá de la granja. Años después descubrió que Ray era en realidad el hijo que había dado a luz, y Ray, tan inteligente, era diferente de los otros niños. Desde el momento de su nacimiento, recordaba todo. Desde muy pequeño, se dio cuenta de la existencia de la granja. Como sabía que la mujer frente a él era su mamá, apostó a que ella lo salvaría. «Oye, mamá». Ante la pregunta de Ray, no sabía cómo responder. En realidad, también esperaba que Ray pudiera escapar. Por eso los entrenaba, de esta manera cruel, solo para que pudieran sobrevivir mejor. En este momento, silenciosamente recogió la cuerda para los niños, eliminando las huellas que habían dejado al escapar. Cuánto deseaba poder irse con todos, pero no podía hacerlo, porque tenía implantado un chip en el cuerpo que explotaría si se alejaba. En ese momento se sintió aliviada, y se despidió por última vez de los niños.